Дорогие братья и сестры, я приветствую вас во имя нашего Господа Иисуса Христа. En ruso eso quiere decir, queridos hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un placer muy grande estar con ustedes de nuevo. Decía en el culto de la mañana, me ha impactado muchísimo los cambios que han pasado en la iglesia, en lo físico. No conozco a detalle lo que está pasando, no en lo físico, pero es obvio que el Señor les ha bendecido. Yo quiero aprovechar el tiempo y dar una palabra de testimonio. Los hermanos del video me van a ayudar. Desde 1997 al 2006 estuvimos trabajando en Rusia, estableciendo un seminario teológico. El Señor nos permitió regresar luego a Estados Unidos. Yo estuve trabajando como director nacional de educación teológica para la iglesia hispana. Yo soy un obispo ordenado de la Iglesia de Dios. Estuve trabajando 2 años y medio y el Señor nos desafió para ir a España y trabajar en el Instituto Iberoamericano de Estudios Transculturales. El Instituto Iberoamericano de Estudios Transculturales fue fundado en el 97 por 20 agencias misioneras para capacitar obreros iberoamericanos. Esto incluye latinoamericanos y gente de España y Portugal. Y era gente que trabajaba en el mundo musulmán. A mi llegada, el Señor nos ha permitido ampliar el horizonte del IBET y estamos trabajando. Estamos en una semana de misiones. Ustedes han tenido predicadores acá hablando de diversos temas, pero quiero llevarlos a ustedes, aprovechando la tremenda el multimedia que se tiene en la iglesia. Es muy lindo, hermanos, tener la oportunidad que Dios nos ha dado. Y quiero decirles esto como una palabra de testimonio. Hace 4 meses recibí una llamada de Tokio invitándonos para empezar una extensión del IBET en Tokio. Así que tenemos la 7ª sede. Y ustedes dirán, hermano, ¿cómo se sostiene todo eso? Pues, hermano, se hace por fe. Hay un video que yo quiero que ustedes vean después de esta presentación que tengo. El proyecto Visión 2020, cuando el Señor nos llevó a España para trabajar en el IBET, surgió la visión de llevar este programa, y en ese proceso de soñar en la acreditación de IBET, surge la visión de establecer la primera universidad de origen evangélico en España. No va a ser una universidad evangélica, será una universidad secular, como llamamos, aunque no me gusta el término, pero no va a ser una universidad evangélica. Yo quiero que ustedes oigan este video donde se explica en breve este proyecto, y lo hago para que nuestros ojos se amplíen y veamos que hay muchos horizontes que se pueden hacer a través de las misiones. Si lo pueden poner, por favor, hermanos. El movimiento misionero iberoamericano ha crecido hasta ser el día de hoy una fuerza de 16,000 obreros. Se calcula que para el año 2020 tendremos 32,000 misioneros. No obstante, uno de los problemas o desafíos grandes que el movimiento enfrenta es la falta de capacitación adecuada para los obreros. Se hace necesario la formación y el establecimiento de la Universidad Iberoamericana de España. La primera fase, la formación de una facultad, la formación de personal y el establecimiento de una biblioteca. La segunda fase es la fase de diversificar los programas que tenemos de UNIBET. Y por supuesto necesitamos un campus internacional. Nosotros hemos quedado incluso admirados por la visión de la comunidad evangélica de no hacer un pequeño proyecto para justificarse, sino de que sea un proyecto que nazca grande. La Fraternidad Pastora apoya totalmente la Visión 2020. E eu queria lançar este desafio. Envolva-se e faça tudo para que seja uma realidade esta universidade. Ya sabéis que este proyecto está respaldado completamente por el ayuntamiento. Yo quiero desafiarle a ser parte de esto, que su iglesia sea parte de eso, que su empresa sea parte de esto, que usted personalmente pueda comprometerse con este gran proyecto Visión 2020. Hermanos, termino esta palabra de testimonio para pedirles a ustedes sus oraciones. Es una tremenda oportunidad. En los muchos años de cristianismo en España, nunca la iglesia evangélica ha iniciado una universidad. Hay varios seminarios, gracias a Dios, acreditados, 5 de ellos por el gobierno español, pero Dios nos está abriendo la oportunidad. La prefectura, o lo que se llama el Ayuntamiento de Málaga, nos ha concedido ese terreno de 16,000 metros cuadrados con un valor de casi 18 millones de euros. Hermanos,
para el 19 de octubre de este año tenemos que iniciar la construcción. Y necesitamos por lo menos 1.5 millones de euros. No los tenemos todavía, pero quedan 4 meses y el Dios nuestro es un Dios de milagros y poderoso. Y esta mañana vamos a hablar precisamente de finanzas y la importancia que las finanzas tienen para la obra misionera. Yo quiero invitarles a ustedes a abrir su Biblia en el libro Primero de Reyes, en el capítulo 17. Mientras lo están abriendo, hermanos, una de las cosas que yo quiero dejar en el corazón de algunos de ustedes, usted puede ser parte de ese proyecto. Yo quiero invitar a los jóvenes. Hemos dividido en cuotas esto del proyecto y tenemos una cuota especial para los jóvenes. Le llamamos, queremos invitar a los jóvenes a ser socios mostaza, con una gran contribución de $15. Eso en soles no sé cuánto sería, como unos 40, 45 soles. Tenemos socios también diamante, empresarios. Y saben ustedes, de esta iglesia, con la bendición del pastor Roberto, el primer empresario en América Latina que contribuyó con $15,000 de miembro de esta iglesia. Yo doy gracias a Dios por la fe de ese empresario. Yo digo que el Señor levante muchos otros en el resto de América Latina que se están moviendo por el ejemplo del empresario de esta iglesia que ha contribuido. Hermanos, las finanzas son cruciales en lo que tiene que ver con la extensión del reino. Una iglesia que sabe invertir en la extensión del reino es una iglesia que prospera. Nuestra responsabilidad de apoyar la obra misionera y sostenerla tiene 2 sentidos. Primero de ellos, individualmente, como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros podemos contribuir con la obra misionera. En segundo lugar, la iglesia como cuerpo tiene la responsabilidad ante el Señor de invertir sus recursos en la obra misionera. Son 2 elementos que, si bien es cierto, están relacionados, tienen un diferencial. Cada uno de nosotros individualmente hacemos la decisión de contribuir a la obra del Señor, sea local, sea nacional o sea internacional. Pero como iglesia también. La iglesia, los líderes de la iglesia, que son los que tienen la capacidad de decir dónde invertir los recursos, tienen varias opciones. Una, centrarnos en nosotros mismos. Y otra, decir, también vamos a bendecir, como ustedes lo han hecho, a otras congregaciones. Pero también se puede decidir bendecir más allá de los límites de nuestra nación y ser una iglesia que impacta al mundo. Eso es algo muy importante. Yo puedo usar este pasaje que he citado, pero quiero solamente dar un contexto en lo que el apóstol San Pablo habla sobre las finanzas, porque voy a trabajar con un texto del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo, un misionero por excelencia después de Jesucristo, el hombre más connotado, le escribe a los hermanos de Corinto en su segunda carta, en el capítulo 8, del versículo 1 al versículo 9. Los hermanos de Corinto eran una iglesia afluente, una iglesia de gente que tenía recursos. Y Pablo les cita a una iglesia pobre, la iglesia de Macedonia, los hermanos de Filipos. Si usted lee la carta se va a dar cuenta de lo que era la iglesia de Filipos. Pero Pablo utiliza el ejemplo de los filipenses para decir a los hermanos de Corinto, ellos, de su profunda pobreza y su gran necesidad, contribuyeron no solamente conforme a sus fuerzas, sino aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos, rogándonos que les permitiese el privilegio de compartir en la ofrenda de los santos. Y no solo entregaron una ofrenda, sino se entregaron a sí mismo, de tal manera que encargué a Tito, dice Pablo, para que trabajara con ellos. Esa perícopa, ese pasaje termina con el verso 9 de 2 Corintios 8. Y le dice, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que por su pobreza vosotros fueseis también enriquecidos. Hermanos, nosotros no damos para la obra del Señor porque vamos a ayudar a Dios en lo que Él quiere hacer. Dios nos invita a cooperar con Él en la obra que Él puede hacer.
Un salmo dice, si yo tuviera hambre no te pediría a ti, porque míos son todas las bestias, los ganados, todo lo que hay es mío. Pero Él nos da la oportunidad. Y la iglesia de Filipo era una iglesia que sabía participar. Segundo pasaje, capítulo 4 del libro de Filipenses. Pablo ahí habla como misionero. Le dice, hermanos, yo les agradezco porque han tomado cuidado de mí al fin. Yo sé que tenían la intención, pero no habían podido. Me han enviado ofrendas a través de Epafrodito. Y entonces él trae estas líneas y dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Ustedes tienen el texto ahí, yo estoy tratando de citarlo de memoria. Lo leen ahí. He aprendido a contentarme cual sea mi situación. Sé tener, sé no tener, en todo y por todo estoy enseñado. Y el verso 13, que a veces lo sacamos de contexto, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe a qué se refiere ese verso? En lo material, dice Pablo, cualquier situación que venga, yo la puedo absorber porque Cristo me fortalece. Estos dos pasajes muestran, por un lado, a una iglesia que tiene la responsabilidad de ayudar, y por otro lado, a un obrero que dice, yo, como obrero, como misionero, como siervo de Dios, he aprendido a través de la experiencia a contentarme, no importa cuál sea mi situación. Y ahí habla como un verdadero misionero. Con ese trasfondo, hermanos, con esos elementos en mente, yo quiero ilustrarles a través de este pasaje del Antiguo Testamento los elementos que Pablo nos presenta en el Nuevo Testamento. Y quiero que este párrafo quede en su mente. Para invertir en misiones, no se necesita poseer grandes recursos económicos. Tampoco el ser pobre es una excusa para no colaborar con la obra del Señor. Lo que define nuestra colaboración en extensión del reino de Dios es la convicción de que Dios es fiel y que cuando nos da la oportunidad de participar en su obra, es clave establecer prioridades claras para cumplir la tarea que Él nos encomienda. Repito, porque quiero que esto quede bien grabado en todo lo que voy a hablar. Para invertir en misiones, no tienes que ser, voy a usar un término muy peruano, un pituco, un rico. No, puede ser rico. Abraham era un hombre rico. Pero también muchas veces nosotros usamos la excusa, y en América Latina yo me he movido mucho en el continente, existía esa mentalidad. Somos un continente pobre, no podemos hacerlo. Hermano, gracias a Dios en los últimos 28 años yo he visto un cambio y literalmente, hermano, la economía latinoamericana está repuntando. No podemos usar esa excusa. Perú es un país que su economía está yendo hacia arriba. Es conocido en España, se escucha lo que está pasando con Perú, con Colombia, con Venezuela, a pesar de los problemas económicos o sociales y políticos que tiene Brasil. Ha sido invitado al Club de los 20, México. Hermano, Latinoamérica está cambiando. Pero sabe una cosa, nuestra mentalidad tiene que cambiar. Y este pasaje que yo he escogido por la guianza del Señor en el capítulo 17 del primer libro de Reyes, quiero leerlo y voy a dividir en dos el pasaje, del verso 1 al versículo 7 y del versículo 8 al versículo 15. Y voy a leer primero la primera parte en lo que se llama la Nueva Traducción Viviente. Ustedes lo van a ver ahí. Ahora bien, Elías, que era de Tisbé en Galaad, le dijo al rey Acab: ten cierto, como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come de lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después, el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Déjeme detener la lectura ahí.
En esta sección de este pasaje se nos presenta a un hombre que tiene una misión. La misión es restaurar o llamar al pueblo de Dios que se ha apartado porque Acab, el rey, y su esposa Jezabel los han apartado de Dios. Y es una situación espiritualmente hablando muy crítica. Y Dios levanta a Elías de una región que ni siquiera era dentro del territorio judío. Era de Tisbé, en Galaad, fuera del territorio. Pero era un profeta de Dios. Y él viene y dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, según lo dice la versión 60, que no lloverá. Y en este caso lo explica la versión nueva, la nueva traducción viviente: por mi orden en los próximos 3 años no habrá lluvia. O hasta que, mejor dicho, hasta que yo lo ordene. Y entonces viene una parte donde obviamente el profeta tiene que escapar y protegerse porque el rey empieza a buscarlo para matarlo. Por incitación, por supuesto, de su esposa. Y Dios le dice a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit. El método que Dios va a usar para alimentar a su siervo no deja de ser algo que cuando lo pensamos nos hace cuestionar. A veces Dios utiliza métodos que no van con lo que yo quisiera, con la forma como a mí me gustaría ser alimentado por Dios. Imagínese usted, el profeta se va a la orilla del arroyo, tiene agua fresca, pero son cuervos los que van a traerle la comida. Y uno se pone a pensar, porque a veces leemos los pasajes bíblicos y no le ponemos, cuando se representan los pasajes en películas, a veces criticamos, pero nos hacen algunas películas ver algunas realidades que puedan ser que fueron así, especulan los productores. Elías va a recibir cada mañana, cada mediodía y cada tarde cuervos con comida. Yo a veces digo: Señor, ¿y por qué no pusiste águilas? Por lo menos algo más elegante, ¿verdad? Que con sus garras agarraran la comida y la soltaran. Sí, bueno, son animales un poco más limpios, pero cuervos, hermano, que seguramente traían la comida no con sus garras, sino con sus picos. La forma que Dios utiliza para proveer para aquellos que deciden servir a Dios muchas veces rebasa los gustos que yo tengo. Hace 34 años el Señor me llamó a entregar mi profesión en sus manos. Yo soy arquitecto de profesión. El Señor me dijo cuando me llamó: dame tu profesión, dame tu familia, y yo te voy a tener en el hueco de la palma de mi mano y nunca te va a hacer falta nada. Han pasado 34 años. En esos 34 años han habido experiencias en las cuales uno a veces dice: Señor, yo sé que estás ahí, pero cuesta verte, porque no es fácil. Y muchas veces tenemos que pasar por experiencias que no queremos pasar. Y no obstante, en medio de esas experiencias, el cuidado de Dios está. Elías es invitado por Dios a ser alimentado por cuervos. Es muy interesante en este pasaje el lenguaje que el escritor del libro de Reyes utiliza. Dice: yo he ordenado a los cuervos que te den de comer. La experiencia de Elías en este momento seguramente no dice cuánto tiempo pasó, pero obviamente por las mañanas, por el mediodía, por la tarde, él recibía el alimento que los cuervos le traían. Pienso yo, de alguna manera Elías se acomoda a eso. El ser humano tiene la capacidad de adaptarse a cualquier cosa. Pero es muy interesante, y esto es algo que yo quiero resaltar, y lo que yo estoy hablando para aquellos que posiblemente en esta conferencia misionera, tal vez usted es la primera vez que viene a escuchar el mensaje de misiones. En los días anteriores han habido predicaciones aquí en Pueblo Libre y en
casi 11 o 12 iglesias de acá. Se ha estado hablando de misiones. Cuando Dios nos llama a las misiones, especialmente cuando uno viene de un trasfondo profesional o de un trasfondo donde uno ha tenido un estilo de vida diferente, uno está esperando, Señor, yo sé que tú me vas a tratar bien. Señor, yo sé que tú no me vas a hacer pasar por algunas experiencias. Y yo he observado, hermanos, con preocupación, que el ministerio se ha ido convirtiendo cada vez más en una profesión. Tener la seguridad material que cuando a mí me invitan a una iglesia, me han provisto el salario, el sostén de mi familia, mi seguro social, mi retiro, lo que normalmente cualquier persona puede tener. De alguna manera, hermanos, yo personalmente estoy preocupado. Porque hay una mística en el ministerio donde uno entrega todo y le dice, Señor, aquí estoy. Cuando el Señor me llamó al ministerio, estaba casado, tenía 4 niños, todos pequeñitos, una casa que pagar, una deuda muy grande para aquel tiempo, empezaba yo apenas. Entregar todo eso, hermano. El diablo me decía, vas a tener problemas, vas a perder tu casa. Vas a fracasar. Hermanos, 34 años han pasado. Y yo puedo decirles, si tuviera que regresar, diría, Señor, ¿por qué no me llamaste antes? Pero él tenía su tiempo. Dios es fiel. Dios es fiel. No sé cuántos de ustedes lo creen, hermano, pero yo puedo testificarle. Yo le voy a decir algo. Yo lo aprendí en mi hogar paterno. Yo soy hijo de pastor. Éramos 8 hermanos en la familia. No teníamos mucha abundancia. A veces pasamos circunstancias difíciles, pero aprendimos a confiar en Dios. Pero una cosa es que yo confío en Dios a través de papá. Pero cuando yo soy papá y yo soy la cabeza, el sacerdote del hogar, yo tengo que confiar. No es fácil. Elías aquí está confiando en Dios y de repente el verso dice, sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Hermanos, Dios cambia sus métodos. Y en forma natural es interesante ver en este pasaje que las circunstancias naturales que rodeaban la sequía que había hicieron que el arroyo se secara y obviamente Dios tenía que cambiar la metodología. Y aquí nos lanza la segunda parte, pero déjeme concluir esa parte. Yo considero que aquellos que somos llamados al ministerio, esto tal vez será un poco antiguo, dirá alguno. Los llamados por Dios al ministerio son personas que están dispuestas a entregar todo al Señor. No dependemos de un salario, de los diezmos, de una asignación que la iglesia pueda darnos o algo, sino dependemos de Él. Cuando Dios nos desafía a depender de Él, nosotros estamos dispuestos a seguir su rumbo, sus métodos, su manera de llevarnos. Yo quiero animar a las personas que están acá. Algunos de ustedes, espero yo, un día van a salir para servir al Señor de alguna manera. Mi invitación es, aprendamos a confiar en el Señor. El día 6 de enero de 1980, mi esposa y yo hicimos la decisión de servir al Señor de tiempo completo en el ministerio. Mi hermano, ha sido fascinante depender del Señor. Ha sido fascinante porque han habido ocasiones donde hemos estado absolutamente sin nada. Y vemos la mano de Dios proveyendo a través de sus cuervos. A veces son más bonitos los pájaros que traen la provisión del Señor. No son tan feos como un cuervo. A veces son más feos que el cuervo. Pero no importa, indistintamente, Dios tiene cuidado de aquellos que le sirven a Él. Hermano, yo quiero decir esto. Estamos en el siglo XXI, donde tenemos cuentas bancarias. Yo en mi computadora tengo el control de todas mis cuentas bancarias. Sé cuando está en cero, cuando me ha pasado y me he excedido y me cobran $32 por un cheque que es sinfónico, o sea, que no tiene fondos. Estamos en un mundo donde dependemos de todo eso. Sabemos qué tenemos, qué no tenemos. Si usted tiene inversiones, puede entrar a la bolsa de valores y saber cómo van sus inversiones. Si usted no tiene inversiones, o sea, vivimos en un tiempo donde cuesta depender de Dios.
Seguramente yo estoy en un contexto aquí hablando donde hay personas que no tienen una cuenta, tendrán dos y tendrán muchos valores. Hermano, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón, dice el Señor Jesucristo. Nuestra confianza debe estar en Él. Haya o no haya, tenemos que confiar en Él. Y en este pasaje encontramos al profeta Elías cambiando Dios el método, y de pronto el Señor le dice a Elías: Elías, muévete. Y el verso 8, yo voy a usar aquí la versión 60. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Yo quiero que note el lenguaje, lo voy a comentar adelante. He aquí yo he dado orden. Note, le dio orden a los cuervos. Ahora dice: yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Detengamos un poco la lectura ahí en el versículo 11. Muy interesante para mí que después de estar en el arroyo, los cuervos lo están alimentando, él ha absorbido ya ese elemento. Ahora Dios lo manda fuera del territorio del pueblo de Israel y lo manda a un territorio gentil y le dice: una viuda te va a alimentar. Y uno espera que la viuda que va a recibir a Elías es la viuda rica del pueblo, en el centro de la ciudad. Y no es así. A la orilla del muro vivía la gente más pobre. Y esta mujer está afuera recogiendo unos leños para preparar algo de comer. Recogía leños, dice el verso 10. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Hermano, Dios muchas veces nos enseña a través de experiencias que pueden parecer negativas, que cuando nosotros dependemos de Él, Él no va a trabajar a través de la gente que nosotros pensamos que es la que Él va a usar. Ahora, cuando digo esto, lo voy a decir con mucho cuidado y después aclaro lo que voy a decir. En los años que llevo de servir como evangelista, como pastor, como líder, he encontrado que es más fácil que gente en el nivel de los macedonios, pobres, en gran tribulación, estén dispuestos a dar, que las personas que han sido bendecidas abundantemente. Porque el pobre confía en Dios y dice: yo voy a dar la ofrenda de la viuda. Pero el rico, cuando el Señor lo confrontó, se puso triste. Porque el Señor le dijo: haces toda la ley. Lo que tienes que hacer es vender todo lo que tienes, darlo a los pobres y sígueme. No era que el Señor quería que este rico se volviera un pobre, no. Lo que el Señor le estaba cuestionando era: tu corazón está en tus riquezas. Hermanos, no hay que ser rico para bendecir la obra de Dios. Hay que tener un corazón agradecido y tener nuestros valores en el lugar indicado para poder invertir en el reino de Dios. Y cuando Dios nos ha bendecido, podemos bendecir a otros. Como Abraham era un hombre bendecido por Dios, pero no retenía cuando tenía que compartir. Como David, bendecido por Dios, que daba de lo mucho que había recibido. ¿Cuántos otros ejemplos encontramos en las Escrituras sobre eso? El corazón de ellos no estaba ahí. Job era un hombre inmensamente rico, pero cuando Dios le quitó todo, su esposa le dice: maldice a Dios y muérete, mira cómo estás. Le dice: como suelen hablar las mujeres insensatas, has hablado. ¿Acaso vamos a bendecir a Dios solo cuando nos da, y cuando nos quita no lo vamos a bendecir? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré. Y esa es una realidad muy importante. Hermano, tengas o no tengas, cuando tu corazón está en Dios, tú puedes dar. Aquí en este ejemplo, una mujer viuda, pobre, recogiendo leña, y entonces el profeta le dice, verso 10, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba.
Y yendo ella, dice el verso 11, para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Detengámonos un poco aquí, hagamos un pequeño análisis, racionalicemos un poco esto. ¿Hay alguna persona que podría decirme, pastor, qué inconsecuente, qué terrible la actitud de Elías? Viendo que esta mujer es una mujer pobre, mire cómo dice, aquí voy a usar la Nueva Traducción Viviente en el versículo 12. Ella le respondió, le juro por el Señor, su Dios, Señor profeta, podríamos agregar, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida y después mi hijo y yo moriremos. O sea, estamos hablando de una mujer que económicamente está en una condición terminal. ¿Cuál sería su actitud? Sería interesante preguntar, hermano, ¿qué piensa usted? ¿Qué haría usted con esa mujer? Pues mire, yo me iría a la Cruz Roja, yo me iría a una ONG, hablaría a alguna entidad que le den comida porque esta pobre mujer se está muriendo. Y en vez de quitarle lo poco que tiene, le deberíamos de dar. Pero Elías pensaba diferente. Mire lo que le dice. Muy bien, haz como has dicho. ¿Y qué dice? No tengas temor. Regreso a la versión 60. Ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Fíjese, en este verso hay muchas enseñanzas en cuanto a dar. Hermano, dar es un privilegio que nosotros, los redimidos de Dios, tenemos. Dar para Dios es la mayor multiplicación, decía un predicador que yo recuerdo haber escuchado hace muchos años. Cuando nosotros damos para la obra del Señor, aseguramos la bendición del Señor. Pero no es fácil, porque hay un elemento que impacta nuestros corazones cuando nosotros damos, y es temor. No tengas temor. Temor no es incredulidad. Uno cree, pero a pesar de creer, uno tiene miedo. La nueva traducción viviente dice, no tengas miedo, no tengas temor, porque dice, ¿será que si yo hago esto que voy a hacer, no voy a quedarme en problemas? Cuando uno habla de esto, hermanos, yo aquí puedo sonar un poquito un predicador de la prosperidad. Ha habido el extremo de la predicación de la prosperidad. Vende tu casa, vende todo y tráelo, que Dios te va a dar el doble. Hay mucha gente que reclama diciendo, no me dio el doble. No se trata de eso, hermano. No se trata de eso. Yo quiero explicarme bien en esto. Pero el temor aqueja a muchas personas, desde los más pequeños hasta los más grandes, en el sentido de ser fiel a Dios en los diezmos, ser fiel a Dios en las ofrendas. Argumentamos muchas razones. Cuando uno empieza, yo he visto esto en el desarrollo de la vida de la iglesia, un hermano que empieza, tiene su primer trabajo, es un joven que empieza a trabajar, recibe un salario, está dando su diezmo, pero de repente empieza a crecer, llega a ser gerente de la empresa, es una persona que tiene un salario muy grande. Y al principio, a mí me pasó, lo voy a confesar de esta manera. Empecé a trabajar como arquitecto, mis primeros trabajitos, un trabajo de $1,500, qué bonito. Pero hermano, cuando me puse a pensar, $150 para diezmo, yo ganaba en ese tiempo $110 al mes. Y claro, dar mi diezmo era $11, no era difícil, pero me cayó mi primer trabajito como arquitecto y empiezo y gano 1,500 y digo, como que uno lo piensa, ¿verdad? Y me recuerdo que estando con el sobre para poner el diezmo, lo estaba pensando y dije, Señor, ayúdame. Metí ese diezmo, sellé eso, lo entregué. Se quitó una carga grande. Y ¿sabes qué interesante? Que casual, una jovencita que era miembro de la iglesia, ella dice, ¿y todo eso estás dando? No dije así, ¿verdad? Pero el diablo te reprendo, ¿verdad?
No, no lo dije así. Era una prueba que estaba pasando. Aprender a dar cuando es poco o cuando es mucho. Y cuando tienes $15,000 y lo que tienes que dar es 1,500, y cuando el Señor te bendice con $150,000 y lo que tienes que dar es 15,000. El que es fiel en lo poco, en lo mucho es fiel. No tengas temor, hermano. Cuando Dios pone en tu corazón hacer algo, hazlo. No porque alguien te manipula, no porque alguien te dice y te cuenta un mensaje y te saca lágrimas. No, la obra misionera no se mueve a través de sacar lágrimas a la gente o provocar en la gente un sentimiento de culpa. Es una acción libre. Aquí esta mujer está enfrentada ante una decisión. El siervo de Dios ha sido enviado a él. Dios le habló. ¿Cómo le habló? Yo no sé, hermano. Y ese es otro misterio que aquí podríamos entrar en la revelación general de Dios. Una mujer que no es judía, pero que tiene un sueño. ¿Cómo le habló? Yo no sé, estoy especulando. Soñó que venía el hombre que vio cuando vino y le decía: tienes que alimentar a este. Y la mujer está pensando: ¿y qué hago? Y aparece el hombre: ¿y ahora qué hago? Y le dice: prepara. Y mire, prepara primero para mí. No tengas miedo. Prepara primero para mí y después haz para ti. Y aquí surge otro elemento. Nuestro sistema de valores, hermano. ¿Qué es más importante en nuestra vida? El Señor dijo: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cómo están tus valores, hermano? ¿Dónde pones tu confianza? Indistintamente a cuál sea tus ingresos, que tengas en la cuenta, no importa. ¿Dónde está tu confianza? La Biblia dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo conozco gente rica que no es próspera, que tiene que visitar al médico porque está preocupado por su salud, está tan acongojado porque las empresas, el trabajo no está caminando. Y conozco gente pobre que tiene una mentalidad rica. Y conozco gente rica que tiene una mentalidad rica. Todo es donde está tu tesoro. Hace muchos años, dirigiendo Comiván, conocí a un hombre dueño de una fundación, tiene una empresa muy grande de seguros en Chattanooga, Tennessee, y me impactó. Este es el otro lado. Les habíamos hecho una solicitud a ellos para que nos ayudaran con una propuesta para trabajar un congreso Comiván 97, y casualmente yo estoy volando en el mismo avión donde él está y yo lo vi y no me quise acercar a él, pero cuando salimos del avión él me vio y me conoció y me esperó y me dice: Rudy, ¿cómo estás? Hugh McClellan Jr., un millonario. Me dice: Rudy, qué gusto verte. Le digo: Hugh, qué gusto. Me dice: ¿a dónde vas? Le digo: voy a Phoenix. Dice: yo voy para allá, ¿por qué no nos sentamos juntos? Arreglamos para ir sentados. Este es un millonario, hermano, va en clase económica. Y sabe una cosa interesante, el hombre saca un banano de aquí y me dice: Rudy, da muy mal desayuno ahora en los aviones. Me dice: cómete la mitad de este banano. Yo estoy hablando con un millonario, hermano. Yo iba más elegante que él, hermano. Y me da la mitad de un banano. Viniendo de un millonario era algo especial, ¿verdad? Y le digo: Hugh, yo sé que ustedes dan mucho dinero para misiones y para evangelismo. ¿Tienes una idea de lo que ustedes dan al año? Dice: mira, este año ha sido un mal año. Hemos entregado apenas $8 millones, porque no ha sido un buen año. Dante Gebel dijo en una ocasión: los empresarios y los hombres de recursos en América Latina están cansados de que les pidamos para suplir necesidades. La diferencia en Estados Unidos es que la gente se une a visiones y no está tapando hoyos. Hermano, para dar hay que entender la visión de Dios en lo que Él quiere dar. Y cuando tú eres invitado a estar en la visión de Dios, es diferente a tapar un agujero, decir: te buscan, hermano, tú tienes recursos y viene una persona y otra que: mire, hermano, que tenemos este proyecto. Qué lindo es cuando nosotros, como este hombre, la visión de él es que el mundo sea evangelizado, y de su empresa dan 10, 12, 15 millones al año. La filantropía es una práctica muy grande entre los anglosajones. Yo oro al Señor, hermano, y le digo: Señor,
toque el corazón de los muchos empresarios que voy conociendo cada vez más en América Latina para que puedan empezar a invertir en el reino. ¿Cuánto podemos mover desde América Latina, hermano, para alcanzar al mundo? Dios está usando a los iberoamericanos. Usted vio las fotografías. Tenemos 18,000 misioneros iberoamericanos. Hermano, ¿cuánto más podríamos hacer? Se calcula que para el año 2000, yo dije, habrán 32,000 misioneros en el 2020. ¿Se imagina usted que empecemos a perder el temor, unirnos a la visión de Dios y decir, Señor, yo quiero dar? Esta mujer, pobre como era, es invitada por Dios a unirse a esa visión de traer de vuelta al pueblo de Dios y apoyar al siervo. Le dice, no tengas temor. Primero haz para mí prioridades. Cuando tú pones primero a Dios, el Señor se encarga. Después harás para ti. Ahora, es fácil cuando uno sabe que tiene un excedente y yo sé a dónde puedo ir. Pero cuando tú tienes una mano adelante y otra atrás y se te pide que des una mano, te destapas. Dice, yo no puedo. Pero hermano, esta mujer está exactamente así. El siervo le dice, haz primero para mí una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y aquí viene, este es el punto, la fuerza. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y esto es lo que hace exactamente la diferencia en nuestro sistema de valores. Hermanos, yo tengo 62 años y acepté a Cristo cuando tenía 4 años. 58 años de mi vida he conocido a Dios. Desde que era un hijo de pastor pobre con 8 hijos, éramos 8 hermanos. En una ocasión teníamos 2 céntimos para comprar lo que llamamos en mi país jocotes. Es una fruta que se preparaba. Era una olla llena para 6 niños que éramos en ese tiempo para celebrar el cumpleaños de mamá. Hubo momentos cuando estaba yo esperando, porque papá todos los días nos pedía que oráramos. El culto familiar era algo que no fallaba nunca. Y un día estamos orando, estamos leyendo la Biblia y viene la oración y siempre terminamos con el Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, así en el cielo como también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Terminamos. Hemos orado al Padre Celestial, pero no hay desayuno. Y en este caso éramos 8 muchachos. Y uno dice, pero ¿qué pasa, verdad? Está bien, papá, que oremos, pero adentro nos está diciendo, yo tengo hambre. Tocan a la puerta. Hermano Jorgito. Se llama igual que ti, hermano. Por eso tu nombre no se me olvida, pastor. Hermano Jorgito, el Señor me habló esta mañana que le traiga esto. Era una verdura que no sé si la tienen aquí, hermano. Una verdura puede ser verde, amarilla, que tiene espinas y se parte. Y es agua. No tiene mayor nutrimento. Pero llena el estómago de muchachos que están hambrientos, hermano. Que pueden comer una vaca solo ellos, ¿verdad? Traen esas... Le llamamos, en algunos le llaman chayotes, en otros lugares le llaman whisky, como le llaman. Aquí puede ser que no haya de eso. Trae el hermano una canasta de esos grandes chayotes. El hermano dice, qué tremendo. Ese papá celestial al cual le oramos el día de hoy, tiene más capacidad que papá que ahora no tenía, pero él responde. Y la teología de uno se empieza a elaborar desde esa perspectiva. El Padre Celestial está por encima de mi Padre terrenal, y cuando Él no puede, el Padre Celestial puede proveer. Y yo le garantizo, hermano, ha sido algo que me ha acompañado no solamente en el tiempo de ministerio, sino antes, cuando yo llegué a ser padre, cuando la familia está a mi cargo, el Señor nos llama al ministerio, no tenemos muchas veces recursos, pero sabemos que el Dios al cual nosotros servimos ha dado una palabra. No he visto, ¿qué dice? Justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, mas el que busca halla, al que llama se le abrirá. Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, el Dios al cual nosotros servimos
es un Dios fiel. Y aquí la viuda está desafiada a establecer prioridades por una razón, porque Jehová ha dicho. Hermanos, uno de los grandes desafíos que tenemos el día de hoy en el siglo XXI, con todo lo que está a nuestro alrededor, es seguir confiando en la palabra de Dios. Seguir confiando en esa palabra que está siendo atacada, que estamos viviendo en un tiempo donde pareciera que la Biblia no tiene relevancia. Tiene muchísima relevancia en el siglo XXI, donde la globalización, la posmodernidad, donde el poscristianismo, donde hay tantas cosas que pareciera que nos olvidamos de ello. Yo sigo creyendo que la palabra de Dios es fiel y nunca falla. Y podemos confiar en Dios. Y la mujer escucha y dice, Jehová ha dicho, el aceite no va a menguar, la harina no va a escasear. Y aquí viene un elemento que me parece a mí crítico en este pasaje, el verso 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Yo cito esto porque me gusta. Don Quijote le dice a Sancho Panza, veré de Sancho amigo, del dicho al hecho hay mucho trecho. De estar en iglesia, oír un mensaje que enerva nuestras emociones, voy a dar, Señor, me voy a comprometer. Este es un día de misiones donde al final de esta conferencia se van a recoger promesas de fe. Usted ha recibido hace algunas semanas, un mes o una semana, una boletita que se llama promesa de fe. La experiencia de los pastores, yo no tengo que preguntarles, no he hablado con ellos, con ninguno, pero yo sé lo que pasa. Hay gente que se compromete y después no cumple. Hermanos, de esos obreros que ustedes vieron ahí en las fotografías, ¿sabe una cosa? Muchos de ellos pasan por serios problemas, algunos tienen que regresar, porque muchas iglesias les han ofrecido y les han dicho y no envían. Yo doy gracias a Dios por el sistema de NER Global y el sistema que Alianza Cristiana y Misionera está enviando de garantizar a los obreros un apoyo. El peligro ahí es que el obrero dependa de ese apoyo y no dependa del Señor. Entonces hay un juego ahí. Pero realmente, hermano, cuando usted se compromete y dice, yo voy a hacer esto, Señor, lo va a cumplir. La mujer oyó la palabra e hizo. Y yo me lo imagino. Jugamos un poco con nuestro pensamiento, especulemos un poco en esto, porque no es la palabra de Dios, no dice eso. Imagínense a la mujer llegar a la cocina, tomar el poquito de harina que tiene, el poquitito de aceite, preparar una torta, ponerla sobre el rescoldo. Y ella sabía que está gastando todo lo que tiene. Ya oyó usted que estaba lista para morir. Llevarlo al siervo de Dios, regresar a la cocina. Surprise. Hay aceite, hay harina. Prepara una tortita para su hijo. Hay aceite, hay harina. La siguiente comida, hay aceite, hay harina. El día siguiente, hay aceite, hay harina. Ha pasado 3 meses, hay aceite, hay harina. Pasa 1 año, no ha llovido. Pasan 2 años, no ha llovido. Pasan 3 años, no ha llovido. Hay aceite, hay harina. Hermano, la cosa más fabulosa en la vida, y yo lo digo esto con emoción y no tengo pena de decirlo con emoción. No hay cosa más fascinante que servir al Señor, porque Dios es fiel y nos da más allá de lo que nosotros imaginamos. Cuando Dios me llamó al ministerio, los traigo de nuevo esa historia personal. El diablo me decía, vas a perder tu casa. Yo soy arquitecto, había diseñado mi casa, ya tenía mi equipo de construcción y yo la hice, hermano. Era un diseño increíble, 6x30, un chorizo. Pero ahí yo diseñé una casa que tenía 3 apartamentos de alquiler y, hermano, era una cosa impresionante. Yo le hice pozo para agua con una bomba. Un arquitecto está haciendo su casa y yo quiero lo mejor. Y el Señor me llama al ministerio a los 2 años de haberle inaugurado. No, estoy equivocado. A los 8 meses de haberle inaugurado. Y cuando nos dedicamos, hermano, ese día que le digo, nos lanzamos, el diablo me decía, vas a perder tu casa. Y 8 meses eso me persiguió, hermano. Y a veces 4 meses han pasado y llevo 3 meses que no puedo pagar la hipoteca. Y yo digo, ¿qué voy a hacer, Señor? Y yo le digo, Señor, o tú me envías a alguien con el dinero que necesito, como $1,200, o mándame a alguien que quiera una construcción o algo y yo voy a hacer un plano y después sigo. Y justo, hermano,
Estoy regresando de una campaña, paso por una iglesia, un hermano que tiene 11 hijos me dice, hermano, quiero que me diseñes una casa. Y yo, tremendo, 11 hijos, 11 cuartos, era una... Hermano, imagínense, qué bendición, ¿verdad? Y el hombre tenía recursos, y entonces yo preparé el diseño. 2 meses, pum, aquí está, me pagan el dinero, y a pagar el banco, y a seguir. Pero aquello seguía ahí adelante, hermano. Y recuerdo, después de 8 meses, estando en un momento de crisis donde yo dije, estábamos viajando en Estados Unidos con todo el grupo que yo dirigía, y una tarde me entró algo, dije yo, al regresar a Guatemala, yo dejo esto, es muy duro. Pero tuve la idea de llamar al grupo que estaba conmigo, yo era el líder, dije, muchachos, vamos a leer la carta de Pablo a los Filipenses. Y hermano, cuando llegué a ese capítulo 4 que yo cité ahora, mire hermano, se fue. Porque no lo había leído desde esa perspectiva. Yo estaba en un momento de crisis y oyendo a Pablo que dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. En todo y por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, siempre citamos así, ¿verdad? Se acabó. Le dije, Señor, llévate la casa y que pierda todo, pero yo te sigo a ti. Hermanos, pasaron 10 años. La casa no se fue, pero de repente el Señor me quitó la casa y me dio una casa que tenía 5 dormitorios, 7 baños, cuarto de visitas, estudio, un garage para 3 coches, tenía un jardín. Y yo no le había pedido eso, hermano. Y esa casita pequeña, el dueño que me vendió la casa, que era un amigo, un empresario, me dice, dame la casa, yo la voy a vender y así vamos a pagar parte de esto. Yo empecé a ver la mano de Dios. En 5 años, trabajando ya a tiempo completo en el ministerio con Comiván, la casa se pagó. Y yo he aprendido, ¿no? La matemática de Dios no es 2 más 2, 4. La matemática de Dios es 2 más 2 es 100,000. La matemática de Dios es diferente, hermano. Y cuando uno confía en Él, yo le invito en esta mañana, hermano, confiemos en Dios. La mujer fue e hizo, y ¿sabe qué pasó? La harina no escaseó ni el aceite menguó. 1 año, 2 años, 3 años, hasta que el Señor hizo llover. La cosa más hermosa que yo he experimentado es confiar en Dios. Mateo 6:38 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Yo quiero decirle, hermano, no hay cosa más hermosa que confiar en Dios. Y yo soy testimonio de eso. Yo puedo decir con certeza, hermano, funciona. ¿Tiene dudas? Te digo, funciona, hermano. La clave, un corazón totalmente entregado. Porque esa casa podría ser lo que me va a detener. Al año de haberla comprado, empieza un ministerio que nos exige muchísimo. Terminamos de pagarla y apenas terminamos de pagarla y viene un llamado del Señor para ir a Rusia. Había costado amueblarla y todo, y el Señor dice, van a Rusia. Hay que vender los muebles, hay que vender todo. Nos movemos, las hijas se quedan en Estados Unidos, nosotros salimos para Moscú. Y uno dice, ¿cómo va a estar esto, Señor? Hermano, no falla. Ahí está esa casa en Guatemala. Yo no sé, hay una familia que nos ayuda a cuidarla, está ahí. Yo digo, gracias, Señor, eres fiel. No falla. Dios es fiel. Podemos confiar en Él. La clave, establece prioridades. Dile, Señor, tú eres primero, yo voy a creer en ti. Yo quiero terminar con una oración. Y me gustaría invitarles, hermanos, si pueden estar de pie un momentito. Yo quisiera invitarles a decirle, Señor, examina mi corazón. ¿Dónde está mi tesoro? Si tal vez mi tesoro está en lo que yo tengo, que tú me has dado, que es bendición tuya, permíteme mover mi corazón y ponerlo en ti. Ayúdame a ser un instrumento tuyo para bendecir la obra que tú tienes. Sea que tengas poco o tengas mucho. No tienes que ser rico o no tienes la excusa de ser pobre.
indistintamente a tu estatus económico o social, si tu corazón es del Señor y confías en Él, le puedes decir: Señor, yo quiero ser partícipe en la extensión del reino tuyo, y como la viuda, yo quiero unirme para propiciar que el reino tuyo sea extendido. Señor, muchas gracias por tu palabra. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos porque eres fiel, porque nunca fallas. Permítenos, Señor, poner nuestra confianza en tu palabra, indistintamente a las circunstancias que nos rodeen, sea en abundancia o en escasez, que nuestro corazón esté siempre confiado en ti. Que como Israel fue invitado cada día a confiar que tú enviarás el maná, que aún de la roca harás llover, pero cuando nos bendigas, Señor, que podamos también como Abraham decir: yo voy a dar lo que yo tengo que hacer. O como David: de lo que me has dado, yo doy, Señor. O como Job, que aunque todo desapareció, su corazón pertenecía a ti porque su tesoro estaba en ti. Señor, examina mi corazón cada día y permíteme vivir una vida liberada de la dependencia de las cosas materiales para servirte a ti. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas, y que esta iglesia y como individuos puedan seguir siendo una fuente de bendición para la extensión de tu reino. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.